Job era un hombre recto, rico y con una buena reputación. Job vivía en Uz, y buscando Uz ahora mismo en Don Google, este es el lugar en la actualidad donde está Uz. Está en el reino de Edom, en la Biblia, y en la actualidad está entre el suroeste de Jordania y el sur de Israel. Todos a su alrededor, hablando ya de Job, lo conocían como un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios a quien Dios había prosperado en gran manera. La palabra de Dios narra cómo Job pasó de vivir una vida de éxito, de prosperidad, llena de lujos, a perderlo todo, incluso a estar muy cerca de la muerte. La Biblia menciona que hubo una reunión en los cielos y una de esas personas que se presentó ante Dios fue Satanás. Dice la palabra que Dios estuvo con los hijos, entre comillas, de Dios, se presentaron ante él y entre ellos se presentó también Satanás. Y Dios le preguntó a este si se había fijado en su siervo Job. Satanás contestó que sí, que veía normal que Job sirviera a Dios. Dios lo había bendecido en todo. Seguro que Job te dará la espalda si tú le haces sufrir. Es un poquito parafraseando, resumiendo ese discurso de Satanás con Dios. Y Dios le da permiso a Satanás para que extienda su mano contra Job. Esa conversación marcó el fin de los días felices para Job, porque perdió a su familia. Dios permitió que Satanás atacara a Job con todo lo que tenía. En un solo día perdió bueyes, perdió asnas, perdió sus camellos, perdió sus ovejas, perdió sus 10 hijos y a casi todos sus criados. Y podemos decir que también, entre comillas, perdió a su mujer, porque en un momento la mujer le dice a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su ayuda idónea, que en teoría en esos momentos tendría que consolarle, ayudarle, lo que hace es hundirlo más. ¿Y qué decir de los amigos de Job? Job no maldijo a Dios. De hecho, él aceptó el mal que había llegado a su vida. Y lo que hace Job es bendecirlo. Reconoció que había nacido desnudo y que lo que había conseguido en la vida había sido por la bondad de Dios. Vemos que en medio de todo lo que le ha sucedido a Job, Job se mantuvo fiel, firme en su fe en Dios. Y Satanás pues no está satisfecho y volvió a conversar con Dios. Su idea ahora es atacar a Job de una manera física directamente. Le quita todo, las posesiones naturales, le quita a sus hijos, y ahora Dios le da permiso a Satanás para tocar a Job, pero sin matarlo. Satanás salió e hirió a Job con unas llagas malignas, así dice la palabra de Dios, y dice que esas llagas le cubrían todo el cuerpo. Imagínate, si ya nosotros con una pequeña picadura de un mosquito, de una araña, de un insecto, o a lo mejor que te has echado una manta o una sábana que a lo mejor tenía, pues a lo mejor polvo y te has empezado a rascar, o por ejemplo si tienes una alfombra con ácaros, eso se te pone en el cuerpo y empiezas a rascarte, pues imagínate una sarna, imagínate estar con una llaga que te llega de la cabeza hasta los pies. Si ya con una picadura, por ejemplo, de un mosquito, nos desesperamos, imagínate que te pique todo el cuerpo. Job dice la palabra que se rascaba esas llagas constantemente y lo hacía con tejas. Su dolor era tan terrible que los que rodeaban a Job empezaron a murmurar contra él. Pensaban que con toda seguridad Job estaba pecando, tenía pecados ocultos. Mira, ahí está Job. Ha perdido todo, ahora tiene una llaga. Algo estará haciendo Job para que Dios esté permitiendo esto en su vida. Muchas veces actuamos así, como estas personas.
Puede ser que Dios esté enviando juicio a nuestra vida porque a lo mejor tenemos pecados ocultos, pero a lo mejor no es por eso. Y nosotros ya tenemos en la mente y en nuestra boca esas palabras de algún pecado oculto hay en su vida para que Dios le esté enviando este juicio. La misma esposa de Job no dudó en expresar ese sentir. Ella le recomendó que dejara de lado esa integridad, esa fidelidad a Dios. Maldice a Dios y muérete de una vez. Job no la escuchó. La Biblia dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. Luego vienen los amigos de Job, le visitan con la intención de darle las condolencias ante todo lo que le había pasado. Primero lloraron con él y luego se sentaron en tierra con él por 7 días, 7 noches, en completo silencio. Y ya, por último, se cansaron los amigos de llorar, de estar con él en silencio, seguramente de ayunar, y hablaron palabras. Algunos de ellos hablaron para consolarlo, pero otros acusaron a Job de haber pecado. ¿Qué estás haciendo, Job? ¿Qué pecado has cometido para que Dios, para que Yahvé esté enviando esto a tu vida? Era la única explicación al sufrimiento que estaba pasando Job. Dentro de Job había una lucha. Él amaba a Dios, pero no entendía lo que sucedía. Y esto es lo que muchos incrédulos sienten hoy en día. Cuando viene una catástrofe a sus vidas, cuando viene alguna guerra, cuando viene algún conflicto que sobrepasa su entendimiento, lo primero que hacen es ¿dónde está Dios? Si Dios es real, ¿por qué permite esta guerra? ¿Por qué permite el hambre? ¿Por qué permite que las personas buenas enfermen, fallezcan? Son preguntas que se hacen las personas, pero siempre se las hacen cuando las cosas van mal. Pero cuando las cosas van bien, no escucharás a estas personas ¿dónde está Dios? Job sabía que Dios tenía el control de todo. Y como él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que Dios iba a estar con él en todo momento. ¿Qué haríamos nosotros o qué hubiéramos hecho nosotros si el Señor permite, por ejemplo, que perdamos a nuestros hijos? Dice la palabra que Job perdía a sus 10 hijos. Imagínate. Perder en un día a tu descendencia. Perder todo. Las provisiones. Encima tu mujer no te apoya. ¿Qué hacer en esas circunstancias? La vida de Job es una de esas historias que a más de uno, a mí por lo menos, me da temor de Dios, de que pueda venir a mi vida y a lo mejor no tener esa capacidad que tuvo Job, no tener esa fe de esperar en Dios y de echarle la culpa a Él. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron azotados, fueron llevados a la cárcel, fueron golpeados injustamente y aún así no maldicieron a Dios. No le maldijeron en ningún momento. En la cárcel dice la palabra que cantaban salmos e himnos. ¿Qué haríamos nosotros en esas circunstancias? ¿Qué haríamos nosotros en esa prueba, en ese momento, por ejemplo, de cárcel? Seguramente culparíamos a Dios. Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, si hago todas las cosas bien, ¿por qué permites que venga esta situación a mi vida? Lo creas o no, las pruebas o ese tiempo de aflicción revelan nuestra fe. Job enfrentó pérdidas devastadoras, bienes, su salud, su familia, y en cada momento eligió confiar en Dios. Incluso cuando no entendía el propósito de ese sufrimiento. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que decía Job. Cuando enfrentamos pruebas podemos sentirnos tentados a cuestionar la bondad de Dios. Las dificultades, como nos compartían hace poquito, son oportunidades para demostrar nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Es fácil ahora decirlo. Lo difícil es cuando estemos nosotros en esa situación. Ahora yo puedo decirte que las dificultades son oportunidades para demostrar mi fe en Dios, pero cuando llegue el momento de prueba
¿Tendré estas mismas palabras? ¿Confiaré en Dios como te estoy diciendo ahora a ti? Job nos recuerda que debemos honrar, tenemos que alabar a Dios, no solo por lo que nos da, sino también por lo que nos quita. A veces el Señor permite en nuestra vida que vengan tragedias para que dependamos de Él. Esto lo hemos compartido en varias ocasiones. Damos gracias a Dios por las pruebas. Si no vienen pruebas a nuestras vidas, a lo mejor no dependeríamos de Dios, no confiaríamos en Él. Y el que vengan pruebas hace que dependamos de Él, hace que confiemos en Él. A veces asociamos el sufrimiento con el castigo, pero Job no estaba siendo castigado, no había hecho nada malo, estaba siendo probado. En Job capítulo 1, versículo 8, lo vamos a buscar rápidamente, es un versículo muy, muy conocido, y esto es lo que dice la palabra. Job capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra que Dios describió a Job como un hombre justo y recto. Así que descartamos que lo que estaba sufriendo Job era un castigo de Dios. No, estaba siendo probado. Primera de Pedro capítulo 1, verso 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Dice que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Es decir, que Dios usa las pruebas para purificar nuestra fe, para acercarnos más a Él. En medio de la prueba, en medio del dolor, podemos buscar a Dios. Job no negó su dolor. Expresó emociones, tristeza, por supuesto que sí. Presentó sus quejas ante Dios. Lo hace en varios momentos, también sus preguntas. Esto es una enseñanza que no está mal que sintamos eso en nuestras vidas, cuando estamos abatidos, cuando estamos en prueba, pues buscar respuestas. Señor, ¿por qué ha sucedido esto en mi vida? Y el Señor te hace reflexionar. No de una manera para rebelarnos contra Dios, en queja contra Dios, sino ¿qué quiere sacar Dios de esta situación? ¿Qué cosa positiva puedo sacar de algo negativo? Job capítulo 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará sobre la muerte. Incluso cuando tú y yo no entendamos por qué sufrimos, podemos confiar en que Dios tiene el control. Él sigue siendo nuestro Redentor. Él tiene el control. Su plan es perfecto, aunque a veces no lo entendamos. ¿Qué hace Job en medio de esta situación? Obedece. Muestra adoración. Esa es la respuesta correcta ante una situación de estas características. Que seguramente tú y yo hubiéramos blasfemado contra Dios. Seguramente tú y yo nos hubiéramos quejado contra Dios. Hubiéramos entrado en rebeldía. Pero Job eligió obedecer. Adoró a Dios, aun cuando las circunstancias lo presionaban a hacer lo contrario. Hemos mencionado a su mujer. Su mujer estaba presionando a Job para que maldijera a Dios. Sus amigos también le dieron una palabra dura. Pero Job responde, por ejemplo, a su mujer: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Este es un desafío. Aceptar ese tiempo también de prueba, de dolor en nuestra vida. Dios es digno de nuestra adoración y en medio de la prueba tú y yo podemos adorar a Dios. Y después de adorarle viene la recompensa final. En Job capítulo 42, verso 10, menciona que Job fue restaurado. Dice la palabra que le dio el doble de todo lo que había perdido. ¿Y qué mensaje podemos sacar de esto? Que Dios es fiel y recompensa a aquellos que permanecen fiel hasta el final. Aunque vengan las pruebas, aunque venga el dolor. La restauración de Job fue material, le restauró todo. Multiplicó sus ganados, multiplicó su descendencia. Pero es que la mayor recompensa fue espiritual. Romanos capítulo 8, verso 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hasta que Job no pasó por esas
tragedias, esas circunstancias, no entendió quién fue Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Confía en la soberanía de Dios. Confía en Él. Cree que Dios tiene un plan, tiene un propósito para tu vida, como lo hizo con Job. Búscale en oración. Expresa tus dudas, tus temores, tus sentimientos. Hazlo con sinceridad, pero sobre todo con humildad. Estás hablando con Dios, no estás hablando con un colega, con un amigo. Elige obedecer, elige adorar a Dios como hizo Job. Hónrale y espera con paciencia. Las pruebas son temporales. Esto lo hemos mencionado alguna vez aquí en Radio Solidaria. Hay personas que están a punto de empezar la tormenta. Hay otros que están en medio de la tormenta y hay otros que están a punto de salir de la tormenta. Es decir, que las pruebas no son eternas, son temporales. La recompensa sí es eterna. La recompensa sí es segura. La vida de Job nos debe inspirar a enfrentar las pruebas con fe, sabiendo que Dios siempre tiene el control y que su propósito para nuestra vida es perfecto. Así que confía en Él. En medio de la circunstancia por la que estés atravesando, confía en Él, espera en Él. Y como dice su palabra, y Él hará. En su tiempo, no en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Él hará.